La única ayuda para vencer tus batallas es Dios. Te estás transformando y eso puede ser una locura para muchos. Dementes Podcast, un espacio que te volará las ideas. Hola gente linda, ¿cómo está? Estamos en un episodio más de su podcast Dementes Podcast, creando espacios que cambian tu manera de pensar y tu manera de vivir. Y hoy continuamos con la serie que hemos estado viendo ya, el número 5, y ¿eres realmente cristiano? Eso es un libro del escritor Mike McKinley, y hoy estamos con el capítulo 5 del libro, y el título es No eres cristiano si no perseveras hasta el fin. Quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos escuchan por las diferentes redes sociales, por YouTube, por Spotify. Y también quiero compartir un gran abrazo a aquellos que nos escuchan y tal vez no nos escriben, pero sabemos de que están escuchando el podcast, a los chicos, también los jóvenes de nuestra iglesia Puerta de Fe, escogidos, que sé que están ahí siguiendo el podcast, y esperemos que de corazón sea esto bendición para cada uno de ellos. Y bueno, hoy empezamos con este título, que como todos los títulos, la verdad, que hemos estado viendo con este libro, ha sido como impactante para nuestra vida, y creo que viene a caer, voy a ponerlo así, como a romper esquemas que teníamos con respecto a ser cristiano. Y hoy vamos con La verdad es que tengo que decir que cuando leí el libro por primera vez, este capítulo me impactó muchísimo por una duda que he tenido toda la vida, y me la vino a quitar con un versículo bíblico claro y conciso, pero hoy lo vamos a profundizar más, y es: no eres cristiano si no perseveras hasta el fin. Pero bueno, no estoy sola. May. Hola a todos, qué bueno poder estar acá, un episodio más. Y bueno, nuestro objetivo y fin de este podcast es que usted sea bendecido, que usted pueda salir con una mentalidad distinta y que pueda ser impactado por la palabra de Dios, así como nosotros hemos sido impactadas también con esta serie y toda la serie, pero también con este capítulo. Y anhelamos de verdad que abran ustedes sus corazones, sus mentes, y que puedan escuchar la voz de Dios a través de lo que vamos a hablar. Chicos, los amamos, a los jóvenes de la red los amamos, y anhelamos de verdad un crecimiento para cada uno de ustedes. Acuérdense que Dios es el que trae crecimiento a nuestras vidas. Aferrémonos a su palabra, y Él pronto estará trayendo frutos abundantes sobre nosotros. Amén. Así es. Es que este título impacta desde este punto que dice: si no perseveras hasta el fin. Y es que normalmente la perseverancia, voy a ponerlo así, es como una carrera de resistencia al cristianismo, ¿verdad? Uh-huh. Y físicamente o constantemente en el día a día podemos tener momentos donde tenemos mayor resistencia o perseveramos en algo. Por ejemplo, en hacer un deporte, uh-huh. Y el escritor nos hablaba sobre que su esposa le gusta correr, ¿verdad? Sí. Pero que para él no es lo mismo salir a correr que su esposa, que lo hace por una cuestión de perseverancia en el deporte, ¿verdad? Uh-huh. Y hablaba que la perseverancia de ella aún es más fuerte que la de él, ¿verdad? Y entonces, uh-huh. ¿cómo decía? Yo tengo más perseverancia, yo tengo menos perseverancia que mi esposa, porque yo reconozco la perseverancia de mi esposa, ¿verdad? En momentos en que ya yo no he hecho, en que ya no aguanto más la carrera, aunque en momentos en que me quiero devolver a la casa, ella sigue trotando, sigue corriendo hasta terminar su carrera. Así es, pero la perseverancia física no es la misma que la perseverancia espiritual, que es esto lo que queremos hablar un poco sobre en este capítulo, sobre la perseverancia espiritual. Uh-huh. Y es que un verdadero cristiano debe permanecer en la fe hasta el final. Amén. Esa es la perseverancia espiritual que nosotros deberíamos como tener como meta, mantenernos hasta el final. Y es que en Mateo 10:22 dice: mas el que persevere
hasta el final. Hasta el fin. será salvo. Este será salvo, así es. Así que es muy impactante y creo que estamos iniciando con una verdad desde el inicio que puede mover la tierra de muchas personas, y es, si no perseveras hasta el final, entonces no eres cristiano. Y hay algo muy importante, May, sobre la perseverancia espiritual. Porque implica que nuestro esfuerzo tiene que ser evidente, el esfuerzo de nosotros para perseverar tiene que ser evidente, pero también dependemos de la obra de Dios en nuestra vida. Así es. Dependemos de la obra de Dios en nuestra vida. Y si no existe ese brazo de Dios, esa mano de Dios, dándonos esa fuerza, poniendo en nosotros el querer como el hacer, entonces usted y yo no podríamos perseverar. No podríamos perseverar hasta el final, como lo dice Mateo. Así es, porque al final de cuentas no es con nuestra fuerza, sino que es Dios el que está actuando a través de nosotros, ¿verdad? Amén. Y es que muchas personas en el cristianismo se alejan de lo que es la fe. Uh-huh. Algunos lo hacen lentamente, pero tenemos que ir poco a poco, cuidándonos de que eso no ocurra en nosotros, que se pierda lo que es la fe en nosotros. Uh-huh. Y es que, ¿qué pasa? Que muchas personas empiezan a cambiar su doctrina sin darse cuenta. Y eso hace que, sin darnos cuenta, personas que eran antes cristianas se conviertan ahora en personas que ya no son parte del cristianismo. Y es que en el Nuevo Testamento habla un montón de veces de gente prominente que abandonó lo que era el barco de la iglesia. Así lo habla Sí, desde la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Sí, del primer siglo. A ver, ¿cuál podríamos estar comentando? Bueno, me parece que Judas Iscariote es un buen ejemplo. Así es. Que podemos verlo en ¿cuál? Juan 13, 21 al 22. Así es, Juan 13, 21 al 22. Vamos allá y lo leemos. Vamos a leerlo. Ustedes pueden buscarlo allá en sus casas también con nosotros. Juan 13, del 21 al 22. ¿Lo tiene, May? Estoy buscándolo en este momento. Ok, dice así. Yo sí lo tengo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Así es, también podemos verlo en un caso como... Pero me gustaría comentarlo más el asunto de Judas Iscariote, ¿verdad? Un verdadero discípulo de Cristo, supuestamente, ¿verdad? Al parecer, ¿verdad? Parecía un verdadero discípulo de Cristo, pero al final terminó traicionando a Jesús, ¿verdad? Y no solo lo traicionó, sino que se mató él, ¿verdad? Entonces, él parecía un verdadero discípulo, pero en realidad profesaba la fe cristiana, seguía a Jesús, era un seguidor de Jesús verdadero, pero en realidad, cuando estuvo en medio de la situación y el conflicto, salió a la luz que él no era un verdadero discípulo, no era un verdadero hijo de Dios. Podemos ver otro caso también. Hay un caso como el de Demas también, que Pablo constantemente lo nombra, ¿verdad? En los saludos fraternales a las iglesias de varias de sus cartas. Lo tuvo como un estrecho colaborador, ¿verdad? En todo su ministerio.
pero en segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Esto me impacta porque era una persona que era importante dentro del ministerio de Pablo, y Pablo después lo tiene que decir de que él se apartó de él y dice, amó más. El mundo. Amor por el mundo. Porque estaba amando este mundo. Y esto es una realidad. ¿Qué es lo que pasa? O qué me gustaría como hacer énfasis de que ocurrió en el primer siglo, la iglesia del primer siglo, y sigue ocurriendo el día de hoy. Sí. Hoy nuestras iglesias están llenándose de personas que no todas son cristianas. Uh-huh. Hay personas que están ahí que ni siquiera son conscientes. Voy a ponerlo así. ¿Por qué están, verdad? Porque usted se pone a pensar en esto que estamos hablando. ¿Y qué los mueve? Pues pueden llegar aquí, sus pies los traen hasta la iglesia, sus pies los traen hasta el lugar de reunión, donde sea que se vayan a reunir. Pero, ¿qué los mueve? Tal vez los mueve una persona, tal vez los mueve un ambiente, qué triste, pero así es una realidad. Tal vez los mueve amigos, ¿verdad? Tal vez los mueve la atención que le dan en ese lugar, ¿verdad? El cargo que pueda tener en ese lugar, pero Dios nunca fue el centro de sus vidas, sino más bien Dios nunca los movió, sino más bien lo que les movió fue el mundo. Sí, puede ser personas que están dentro de su rutina, de que siempre han permanecido en la iglesia, pero personas que creeríamos que son cristianos y han permanecido toda una vida en la iglesia, y tal vez, ¿qué pasaría? Más adelante lo vamos a ver, pero que llegue un momento donde frente a Jesús les diga, ¿ustedes quiénes son? O sea, no los conozco. Y eso es impactante. Mío. Eso es impactante porque podemos estar con personas que no son cristianos, sentados en una banca en una iglesia, y al lado está esta persona que puede ser, que quiere ser moralmente correcto, que puede ser una gran persona. Para el mundo pueden ser personas que están llenas de obras, ¿verdad? Pero no son cristianos, porque... Yo creo que hay algo que un escritor que se llama Nicolás Tranchini, en un libro que se llama Cambios Profundos, que es un libro que a mí me ha impactado mucho. Él habla del iceberg, ¿verdad? Y habla de un iceberg, de que nosotros somos como un iceberg. Lo que logramos ver nosotros es simplemente la parte de afuera, pero por dentro de ese iceberg probablemente es más grande de lo que está saliendo, ¿verdad? De lo que está saliendo. Y que eso interno somos nosotros, es esa profundidad del hombre, esa raíz del hombre, ¿verdad? Que los problemas no son simplemente lo que se ven por fuera, sino lo que hay dentro del corazón. Y eso es lo que voy, ¿verdad? Demas amó más al mundo, ¿verdad? Tuvo amor por el mundo. La Biblia dice, no améis al mundo, ¿verdad? Ni las cosas que hay en el mundo. Y ahí empiezan los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas, ¿verdad? Y qué importante es, dice, si ustedes aman al mundo, ¿qué se consideran? Si se constituyen amigos del mundo, se constituyen en enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y muchos son así, muchos creen, tienen apariencia de piedad, que es ese iceberg por fuera, pero por dentro no son lo que dicen ser. Así es. Y hay un versículo que dice en 1 Juan 2:19, y este es el versículo que a mí me pegó una cachetada en el momento cuando estuve estudiando sobre esto, y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero pero no eran de nosotros.
porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y es que algunos eruditos creen que el apóstol Juan, en esta primera carta, es una respuesta a que los creyentes estaban abandonando la fe. Entonces él dice, no se preocupen, o sea, si salieron de nosotros, entonces nunca fueron de nosotros. Nunca fueron. Y esto me hacía una duda que tal vez hay algunos cristianos que la tengan, igual que yo en su momento, y es que yo siempre me preguntaba cómo esta persona pudo haber estado tan involucrado en la iglesia y ahora lo veo en el mundo, tan involucrado en el mundo, ¿verdad? Sí, no le importó, simplemente agarró todo, se despojó y listo. Claro, chao. entonces mi consulta o mi duda siempre era como, Dios, ¿cómo era tan intenso, tan apasionado? Vivió tantas experiencias contigo, era una persona que podía ser un ejemplo para muchas otras personas y por cuestiones de la vida, como nos dice este autor, las cosas se van haciendo paulatinamente. No significa que de la noche a la mañana una persona se aleje, ¿verdad?, de su fe, pero ¿qué es lo que ocurre dentro de la mente o del corazón de una persona, ¿verdad? Era mi duda, para que un momento a otro diga, no, yo ya no quiero seguir a Cristo. Y es este versículo nos dice, es que si salieron de nosotros y no perseveraron, entonces nunca fueron de nosotros. Que nunca fueron cristianos. ¿Cómo sabe usted que una persona es cristiana? Nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes son verdaderamente cristianos hasta el final. Hasta el final. Que usted dice, wow, esta persona se mantuvo hasta su último aliento en Cristo. Ahí me doy cuenta, esta persona sí era cristiana. Amén. Y qué lindo eso, porque hay mucha gente que padece enfermedades, que yo he visto, que no padecen enfermedades, padecen situaciones difíciles, y ustedes las ven en agonía, y nunca usted los ve declarando o diciendo de su boca palabras negativas, diciendo qué pereza, qué obstinado, cómo puedo estar así. No, sino que hasta el final de sus vidas, Señor, te alabo, Señor, te bendigo, gracias Dios por la vida, a pesar de que están en los últimos tiempos de agonía. Y Dios nos ayude para permanecer hasta el final, definitivamente. Por eso es que decías al inicio de que esto de la perseverancia la perseverancia espiritual tiene que ver también con obra de Dios en nosotros. Y es que la Biblia nos enseña, May, que los cristianos genuinos no dejarán nunca la fe. Los cristianos verdaderos no van a abandonar la fe. Así es, y es que esto es radical, totalmente radical. Entonces, ¿qué significa esto para la vida suya y para la vida mía? Obviamente significa que lo que importa no es si una vez actuamos y hablamos como creyentes, sino si estamos siguiendo a Cristo hoy y si continuaremos haciéndolo hasta el final. No es qué lindo que actuaste, qué lindo te moviste, no. No, sino es la perseverancia. Así es. ¿Cómo podemos saber que son verdaderos? Como le decíamos, solo podemos hacerlo cuando nos demos cuenta quién es el que persevera hasta el final. Sí, aquellos que tienen profesiones de fe totalmente superficiales. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes permanecen hasta el final y su unión con Cristo persevera. Y nunca usted ve esa unión con el Señor desaparecer de sus vidas. Porque literalmente despojarse de una congregación, May, todavía yo le digo de personas, pero despojarse de Cristo. Sí. O sea. Y es que hay dos errores que debemos de evitar en nuestra vida como cristianos. Y el primer error que tenemos que evitar es que el decir que se puede perder la salvación. Porque un verdadero cristiano no puede perderla, ¿verdad? Un cristiano genuino va a perseverar hasta el final, que nos habla de este versículo que estamos tocando. Pero por otro lado, también hay que evitar el error que muchos toman con ligereza, y es el decir de una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Sí. Que es la frase que se dice. Y es que
¿cómo podemos nosotros tomar una decisión por Cristo? Ujú. ¿Quién soy yo para poder tomar esa decisión, verdad? Voy a tomar la decisión por Cristo, pero después voy a empezar a vivir como el diablo. Ujú. Y es que un verdadero cristiano es el que persevera en seguir a Cristo. Sí, y para ver esto, tenemos que considerar la naturaleza de la salvación, Uh-huh, que Jesús aseguró para nosotros como su pueblo. uh-huh. Es mucho más, May, que una tarjeta diciendo sal, o una tarjeta o algo así, vamos a ponerlo así, diciendo sal del infierno gratis. Uh-huh. Más bien es lo siguiente, éramos esclavos y Jesús vino para Así es. hacernos libres, completamente libres, ¿verdad? Uh-huh. No es algo como tome, esto es para que usted salga del infierno, ¿verdad? Sí. Un regalo para que salga del infierno, no es eso. Más bien es Jesús vino para hacernos libres. Romanos 6:22 habla sobre eso. No sé si lo podemos leer. Sí, también que antes estábamos muertos, ¿verdad? Ujú. Pero Jesús vino a darnos vida Sí, también. amén. Y yo creo que también son muchos versículos Bueno, aquí que tenemos hablan, Romanos 6:22. que hablan sobre lo que Jesús vino a hacer por nosotros, ¿verdad? En Efesios 2:5 también lo habla. A ver, leamos Romanos. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación Wow. y como fin la vida eterna. Qué lindo. Antes estábamos perdidos, pero ahora Jesús vino a buscarnos y eso es como... Y bueno, podemos extendernos todo un podcast hablando de todas las cosas que Jesús hizo por nosotros y su salvación por nosotros. Entonces, al final de cuentas, como dice el pastor, ¿cuál es la frase del pastor? La salvación no se pierde. El que se pierde es uno. El que se pierde es uno. Entonces, de verdad que nos impacta en el corazón y queremos estar de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Uh-huh. Podemos leerlos. May, estábamos espiritualmente enfermos, pero Jesús vino a sanarnos. Estábamos espiritualmente ciegos, pero Jesús vino para que podamos ver la verdad. Sí. Éramos hijos rebeldes y Jesús vino a restaurarnos como nuestro Padre. ¿Qué más? Éramos enemigos de Dios, pero Jesús vino a hacernos amigos. Y antes adorábamos ídolos que no podían ayudarnos, pero Jesús vino a liberarnos de sus garras. Eso está en 1 Tesalonicenses 1:9. Qué lindo ver toda esa gracia de Dios, la mano del Señor sobre nuestras vidas. Así es, así que ¿cómo podría yo ponerlo? Podemos ver por qué un cristiano verdadero que realmente ha experimentado el perdón de Dios, de Cristo, va a permanecer en la fe hasta el fin. Claro. Claro, porque es un corazón totalmente agradecido, viendo todo lo que Jesús ha hecho por él. Uh-huh. No tiene sentido que una persona que valora el sacrificio de Jesús en su vida no quiera dejarse ese regalo tan grande que nos dieron a nosotros y dejarlo tirado. Por eso es de que eso tiene que ser una constante todos los días, meternos con Dios y decir, yo quiero que tú me limpies, quiero permanecer en ti completamente. Él nos salvó de una vida de desobediencia, de rebeldía, de caos. Y eso es una enorme bendición, ese regalo que hoy tenemos en nuestras manos, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Más adelante estamos viendo también sobre las razones por las que la gente se llega a apartar, ¿verdad? Que es como la otra cara de la moneda. Estamos viendo sobre las personas que permanecen, ahora las personas, ¿por qué se llegan a apartar? Sí. ¿Verdad? Y esto hay un montón de gente haciéndose preguntas. Uh-huh. ¿Por qué tal se apartó, como usted decía ahora? Pero esa era una pregunta mía que yo tenía, la verdad, anteriormente en mi vida. ¿Por qué tal se apartó? ¿Por qué tal hizo esto? ¿Por qué tal actuó de esta manera, verdad? Uh-huh. Muy importante. Voy a leer Marcos 4:3, dice así. Oíd
he aquí un sembrador. Jesús cuenta esta parábola, ¿verdad? Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en tierra, pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz se secó. Por otra parte cayó entre espinos. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí vemos que hay 4 categorías de personas, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Entonces, la primera es de aquella gente que oye la palabra de Dios, pero no tiene interés, Ujú. pero no tiene ningún interés en ella, ¿verdad? Sí, y nada sucede porque Satanás no deja que nada suceda. Ujú. Después que la oye, la palabra, ¿verdad? Inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que sembró en su corazón, ¿verdad? Quita la palabra que sembró en su corazón. Ujú. De la primera categoría. Así es. La segunda categoría es aquella que oye la palabra y en un principio parece aceptarla. Parecen, bueno, cristianos, ¿verdad? Ujú, entre comillas. Ujú. Pero no duran mucho. Sí, esos son aquellos que cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, por causa de nuestro Señor, por causa de la palabra, son los que tropiezan, son los que caen, ¿verdad? Y qué fuerte, ¿verdad? Porque muchas veces lo vemos. Sí. Esos cristianos que, bueno, yo puedo decir que son cristianos, una parte es cristiano emocional, Sí. ¿verdad? Que no está parado en fundamentos y obviamente no tienen raíces profundas en sus vidas. La tercera categoría es la gente que oye la palabra, pero aunque pueda brotar una respuesta positiva, de nuevo, no va a durar mucho. Sí, y precisamente esos son aquellas personas que están afanadas en esta vida, enredadas en la vida, en los afanes del siglo, y precisamente el engaño de las riquezas y las codicias de muchas cosas, de otras cosas, de, no sé, tantas cosas materiales, etcétera, entran y ahogan la palabra del Señor. Y obviamente esa palabra no cobra fruto, ¿no? Es infructuosa. Sí. Y la última categoría es aquella gente que oye la palabra y no la suelta. Y esos son los perros de traba. Así es. Hay salvación. ¿Por qué? Porque ellos no sueltan la palabra, ¿verdad? Ellos reciben por fe eso que el Señor les dio, y el crecimiento empieza a brotar, a perseverar. Amén. Reciben también la palabra y dan a otros de lo que recibieron. Dan frutos. Y no un fruto, no simplemente dan un fruto normal, sino dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así es. O sea, que el fruto va cada vez aumentando. Y es que para lo que estamos hablando ahorita sobre personas que tienen esa confusión de si son o no son cristianos, es importante para nosotros la categoría número 2 y la categoría número 3, porque aquí hablan de que son, ellos dirán que son cristianos, ¿verdad? Sí. Que ellos son cristianos, pero la cuarta categoría es la que dice que va a perseverar en la fe. Ajá. Porque, como nos dice la parábola, o sea, ellos sí recibieron la palabra. Sí. Los primeros no, los primeros la desecharon, entonces son personas que nunca la recibieron. Pero dice que los segundos y los terceros sí recibieron la palabra. Lo que pasa es que esa palabra no dio fruto. No dio fruto. Entonces son personas que dicen ser cristianas, pero no lo son realmente. Sí, muestran como ese compromiso de ser cristianos, pero al final dan frutos, o sea, que no dan un buen fruto. Así que, ¿cómo podemos ser esa cuarta categoría? ¿Cómo podemos perseverar en la fe y seguir siendo fieles hasta la muerte o hasta el regreso de Jesús? Nos habla Judas 21 y 25 y dice así, lo tengo acá.
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, y otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y permaneceros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Cómo podemos permanecer en fe? Sí, y ahí Judas menciona dos realidades que debemos mantener nosotros siempre, ¿verdad? Siempre. Y la primera es la perseverancia, es la responsabilidad del creyente, May. Es una responsabilidad del creyente. No es una opción No. que tiene el creyente, No. es un mandato. Y Judas lo dice, nos dice, manténgase en el amor de Dios, obviamente, ¿verdad? Manténgase en el amor de Dios. Dios nos ama, sí, pero tenemos que mantenernos en ese amor. En otras palabras, la responsabilidad nuestra es perseverar. Así es. Y dice en 1 Juan, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es un mandato, o sea, no es una opción del cristiano no permanecer en él. Nos manda a hacer como una orden, prácticamente un acto de obediencia hasta el final de parte de nosotros. En 1 de Timoteo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, tenemos que seguir como decía al inicio, esto es una carrera de resistencia, ¿verdad? Y tenemos que continuar, perseverar hasta el final. Hebreos lo habla también, Timoteo. Sí. Tantos, ¿verdad?, escritores que hablan de esto. Así es. Y la segunda cosa que nos habla Tito, la primera, que ya la acabamos de decir, es la perseverancia, es la responsabilidad del cristiano, ¿verdad? Que acabas de decir. Y la segunda. Sí, es la perseverancia. La perseverancia es obra de Dios. Así es. Así es. Y es que es Él. Es Él, no somos nosotros. Es obra del Señor. Sí, evidentemente. Y muchas veces esto nos suele suceder a nosotros como seres humanos. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Y aquí es necesario depender de Dios. Depender completamente del Señor. Obviamente sin nosotros dejar de hacer nuestra parte. Porque Dios hace la parte de Él. Y nosotros también hacemos esta parte que nos corresponde a nosotros de perseverar. Pero Él por un lado está poniendo ese querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Es que nosotros podemos tener confianza de que vamos a permanecer hasta el final porque el Señor mismo es quien nos mantiene fieles. Claro, Filipenses 1:6 lo dice. Están persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es, así es. Y hay un montón de versículos, Efesios 1:13, Juan 10:27, Romanos 8:38, siempre está hablando que la salvación de nosotros los creyentes no es obra nuestra, y tampoco lo es su perseverancia, sino que es definitivamente la sublime gracia y misericordia de Dios que nos guarda hasta el final. Amén. Y bueno, para ir concluyendo. Qué linda la promesa de nuestro Señor Jesús. Totalmente. Verse cumplida en nosotros. Ahí lo único que nosotros tenemos que hacer es depender por completo de su mano. Depender por completo de Él. Entender que estamos en sus manos y que es Él el que nos lleva. Que es Él el que nos marca el camino. Que es Él el que está trabajando en nosotros, el que está motivándonos, el que está dirigiéndonos, el que está haciendo la obra perfecta en nuestras vidas. Así es. Definitivamente este capítulo no es como para asustar, sino que es más bien para reflexionar. Y si reflexionar de que nosotros
podemos tener confianza que el Señor nos va a mantener cerca. Y que sigamos peleando la buena batalla, que sigamos perseverando hasta el final. Tratamos con este capítulo definitivamente sí, yo creo que motivar y llevar a los cristianos a que se hagan este análisis de si son verdaderamente cristianos, si están perseverando hasta el fin, y si las personas que se han alejado de la fe, porque puede ser que hayan personas que nos estén escuchando y que digan, bueno, yo en este momento estoy lejos de la fe, o que tal vez están considerando dejar la fe, ¿verdad? Yo creo que es importante saber que Dios aún en su amor y su misericordia quiere acercarnos, quiere ir también por esas personas que tienen esa duda de ¿realmente soy cristiano? No es para criticarte o para que usted sienta culpabilidad, sino más bien para que usted pueda tener un cambio de vida completamente, sí, en Dios totalmente. Sí, cuando Él viene para concluir, cuando Él viene y nos hace nuevas criaturas, May, todo cambia en nosotros. La palabra de Dios dice, de aquí Él hace todo nuevo, las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? La obra del Señor en nosotros hace todas las cosas nuevas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos, cómo hay gente retrocediendo, cómo hay gente volviendo atrás, pero verdaderamente si nosotros abrimos los ojos, vemos la palabra, en un panorama bíblico, entendemos que no es que simplemente es que no hubo un nuevo nacimiento. No es que no hubo un sazón o que no dieron. No, es que no hubo un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y muchas veces cuando vemos estas cosas necesitamos parar y decir, ¿soy verdaderamente cristiano? Uh-huh. Hay un nuevo nacimiento en mi vida. Estoy apasionado por Jesús, por su obra, por lo que Él está haciendo en mi vida. ¿O no? Así es. ¿Verdad? O simplemente estoy viviendo aquí por tradición, o por compromiso, o por lo que sea, o por conveniencia. Uh-huh. En el Salmo 130, no quiero terminar con esto, y dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¡Wow! Ha sido impactante para nuestra vida. Creo que Dios puede limpiarnos completamente. Si hay algo en nuestra vida que nos está alejando de Él, que nos hace no ser verdaderamente cristianos, bueno, yo creo que esa esperanza de parte de Él, saber que podemos ir para decir un alto, como les estaba diciendo ahora, un alto, hacer un alto y decir, Dios, yo quiero ser verdaderamente un hijo, una hija tuya. No con falsedad, no con hipocresía, sino de todo corazón, con todo mi ser y con todas mis fuerzas, Señor. Quiero entregarte mi alma por completo y quiero vivir para ti. Amén. Bueno, yo creo que no sé si tienes algo más que decir. No, yo creo que ya esto queda para nosotros meditar, y yo te animo a que hagas una oración en este momento con nosotros y que puedas reflexionar en esto. Vamos a orar. Oremos juntos en este momento. Padre, muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad que nos permites de estar aquí, Señor, hablando tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que hables, Señor, a los corazones de cada persona que está escuchando este podcast, Señor. Y que seas tú ministrando, Señor, ahí, convenciendo, Señor, de pecado. Padre, si hay algo que no está bien, Señor, Padre, trae tú, Señor, en el nombre de Jesús, orden sobre esa situación, Señor. Padre, que pueda haber un arrepentimiento genuino, verdadero, mi Dios. Padre, aquellos que no han nacido de nuevo, Señor, y que han estado por tanto tiempo, Señor, dando vueltas en el desierto, Señor, dando vueltas ahí en el desierto, pero que no han experimentado un nuevo nacimiento. Pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú traigas, Señor, sobre ellos, Señor, ese quitar de vendas, ese abrir de ojos, Señor,
para que ellos puedan ver tu verdad, Señor, y puedan, Señor, tener ese encuentro contigo, Señor, porque tú fuiste el que nos buscaste a nosotros, Señor. Tú fuiste el que nos amaste primero, papá. Te entregamos nuestras vidas, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas haciendo esa obra perfecta que tú has empezado en nosotros. Gracias, Señor, Padre, por todo lo que nos permites descubrir y entender a través de tu palabra, Señor. Sigue haciendo, sigue obrando, Señor. Y, Padre, hoy pido, Señor, que traigas consuelo sobre aquel que no tiene consuelo, Señor, sobre aquel que está triste, Señor, sobre aquel que está cargado, sobre aquel que está, Señor, en una situación difícil, Señor. Trae consuelo y trae fortaleza, mi Dios. Los ponemos en tus manos, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Un abrazo a la distancia y los esperamos para el siguiente capítulo. Bendiciones. Hasta luego. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte inteligencia. Dementes Podcast. Creando espacios que cambien tu manera de vivir y tu manera de pensar.